Dale, ahí aviso. Así que bueno, joya. Gracias, Amy. Buenas tardes a todas y todos. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo encuentro organizado desde la Secretaría de Extensión de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora e el Instituto de Familia, a cargo de la doctora Alicia Taliercio. Hoy contaremos con la actividad denominada Alimentos, Reforma Ley 15.513. Disertación conferencia que estará a cargo de Claudia Medina, abogada. Ella es, Claudia, no sé si sos egresada acá de la Facultad de Lomas. Soy egresada de Eh, la Facultad de Armas de Zamora. abogada, entonces egresada de nuestra amada facultad. Tiene un posgrado en Derecho de Familia y Niñez. Es docente universitaria, es integrante del Instituto de Familia. Y hoy vamos a estar hablando de esta importante reforma que sucedió hace muy poquito tiempo. Por lo pronto recordarles, como todos los lunes, que van a poder realizar preguntas a la disertante al finalizar la disertación. Mejor dicho, al final de la disertación se le van a leer las preguntas. Las preguntas las pueden realizar durante todo el chat, durante toda la disertación. Y al finalizar se les van a leer las preguntas. Y casi terminando también la disertación, mi compañero Emiliano Heredia les va a compartir el link donde ustedes van a tener que cargar con sus datos para recibir en el transcurso de esta semana, o puede ser que la semana que viene, el certificado de asistencia de la actividad del día de hoy. Sin mucho más que decirles y agradeciéndoles a todos y toda su presencia, le voy a ceder la palabra a Claudia. Y Emiliano, cuando vos quieras, puedes compartir pantalla. Yo te aviso si se ve. Dale, ahí comenzamos. Dale. Sí. Bueno, Yo te escuchaba bien, Claudia, así que ¿me cuando vos escucha quieras. bien? Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Ariana, Emiliano, eh, y a la facultad muy querida. Como dijo Ariana, soy egresada de la Facultad de Lomas de Zamora. ¿Sí? Amo mi facultad. Y bueno, siempre es un honor disertar y tratar de transmitir algunos conocimientos que vamos adquiriendo a lo largo de la profesión. Bueno, hoy el tema que nos convoca es la reforma de la ley 15.513, la muy anhelada reforma con este proyecto, bueno, que se fue dando al principio jurisprudencialmente, ¿no? Como todos sabemos, los colegas. Fue una lucha incorporar, ¿no? Esta reforma, porque, bueno, todo empezó a partir de la jurisprudencia y también se afianzó más en la época de pandemia, ¿no? Esa ingeniosidad que se tenían que poner los magistrados y los letrados para ver cómo podíamos nosotros, el gran problema era la notificación, ¿sí? Y actualmente sigue siendo la notificación. Pero bueno, nos dieron más herramientas con esta reforma 15.513 en la provincia de Buenos Aires, ¿sí? El primer tema que vamos a ver que toca la ley es el tema de los plazos, ¿sí? Si puedes poner Bueno, el tema de los plazos han cambiado. Nosotros teníamos los plazos que teníamos para las constituciones de oficios. Vieron que nosotros teníamos que liberar los oficios actualmente, ¿no? Los oficios informativos o cualquier tipo de oficios y teníamos 10 a 20 días. Hoy, por suerte, tenemos la modificación, ¿sí? Esta modificación se da a partir de la reforma del 1513, de 5 días, ¿sí? Y de 7 días. 7 días para las entidades privadas, perdón, para las entidades públicas y 5 días para las privadas. Siempre como que se le da un changüí más, ¿no? A lo que es público. Tenemos 7 y 5 días. Eh, para el tema de los oficios, si bien ha bajado, ¿no? Hay una gran diferencia de 10 a 20 días. Recuerden que las públicas eran de 20 días y las privadas eran de 10. Hoy tenemos 5 para las privadas y 10 para las públicas. Si bien se ha cortado el plazo, hay que ver si contestan en término, porque
hay algunas oficinas que no están, ¿no? Contestando en términos. En una charla que he dado también, una disertación, uno de los colegas ha dicho, bueno, pero esto es provincia de Buenos Aires, ¿sí? Todavía los plazos, quizás si nosotros tenemos que liberar oficios a lo que es Capital Federal, dice, no, no van a contestar en plazo. Bueno, si ellos tienen que leer el oficio y en el requerimiento, si bien tiene que ser contestado porque es provincia de Buenos Aires, tiene que contestar en términos, ¿sí? Bueno, ese es uno de los puntos fundamentales en la materia de reforma de alimentos. Otro punto que reformó fue el tema de los convenios no homologados. Esos famosos convenios no homologados que hacen las partes, ¿sí? Generalmente se juntan a veces en el estudio del letrado o van a la Casa de Justicia, cuando van generalmente, van a la Casa de Justicia, elaboran esos convenios y no son homologados. Con con ese convenio no homologado, ¿sí? Se puede presentar. Y por más que no esté homologado, lo que sí tiene que tener es una firma certificado ante escribano, ¿sí? O como les he mencionado, que puede pasar que vayan a la Casa de la Justicia, se juntan los letrados y firman las partes y firman los letrados, pero no está homologado. Y puede pasar que muchas veces tengan la firma y lo dejan guardado en un cajón, se van, pasa el tiempo y dice, uy, me incumplió. Y dice, bueno, pero yo firmé esto. Se presentan, ¿sí? Se pueden presentar ante un juzgado de familia o un juzgado de paz, con ese convenio no homologado. Lo que sí lo va a tomar el juez y no va a ser que netamente algo conciliatorio, ¿sí? Lo va a citar al demandado para que comparezca en una audiencia y que se comprometa al pago de ese convenio no homologado previo dando vista al Ministerio Público. No sé, Emiliano, si pasaste la filmina, no, mensajería instantánea, no. Alimentos, la parte de no homologados, convenios no homologados. Creo que es el segundo, el tercero. Ahí, la tercera, ahí está. Perfecto. Gracias. Bueno, esos convenios no homologados es un antecedente, ¿sí? Y el juez lo va a citar para que comparezca y para que cumpla, ¿sí? Y también se pueden hacer en ese convenio no homologado, hasta se puede llegar a modificar algunas situaciones, ¿sí? Fecha de pago, se puede modificar el tema de también puede ser de aumentar la cuota, pero siempre el fin de la citación que comparezca el demandado es para la ratificación de esa firma y para ratificar esa obligación que se comprometió en ese convenio no homologado. ¿Sí? Bueno, cuando habla de la citación del deudor, ¿sí? Esto es lo que yo ya se los dije recién, es la audiencia que se puede ser por oficio, que lo cite el juez, o a pedido de la parte, ¿sí? Las ejecuciones, ¿sí? Que habla del artículo 4, es que tiene que citar al demandado y al Ministerio Público. Se le tiene que dar vista al Ministerio Público. Siempre va a ser de esa manera, ¿sí? Si nosotros igualmente si no tenemos un convenio, cuando nosotros tenemos la etapa previa, y si se llega a un acuerdo, se le da vista al asesor. Siempre se le da vista al Ministerio Público. Bueno, pasemos al artículo 5, que habla de la prueba indiciaria.
Cuando nosotros tenemos que denunciar el caudal económico del alimentante, siempre es como que nos tenemos que hacer de muchas pruebas. Y habla acá de la prueba indiciaria. Si nosotros no tenemos, generalmente, vieron que nosotros si tenemos un recibo de haberes, yo siempre digo que corremos con el caballo del comisario. Decimos, bueno, tenemos de dónde acreditar, ¿no? Ese ingreso del alimentante. Pero así todo, a veces teniendo un recibo de haberes, porque muchas veces hacen recibos de haberes fraudulentos, ¿no? Se ponen de acuerdo con el empleador para que les figure menos. Y nosotros tenemos que buscar pruebas indiciarias. Esas pruebas indiciarias, hay muchas formas de acreditarlas. Generalmente, vieron que nosotros tenemos las redes sociales, las personas pasan su vida por las redes sociales, entonces dicen, no, pero mira, yo no te puedo pagar una cuota de tantos pesos. Entonces el señor tiene Instagram, tiene Facebook y sube el señor en el Caribe, postea una foto en el Caribe. Hoy, un viaje al Caribe, todos sabemos que sale un buen dinero. Bueno, se pueden sacar capturas de pantalla de las redes sociales, donde se acredita el caudal económico o la soltura económica que esta persona pueda llegar a tener a través de una red social, a través de las tarjetas de crédito, a través de lo que son las billeteras virtuales, ¿sí? Otra prueba indiciaria es, generalmente dicen, te paso dinero por Mercado Pago, ¿no? Y no tienen nada firmado, no tienen un convenio, no tienen un acuerdo. Entonces, cuando ustedes fehacientemente interponen la demanda o lo intiman a través de una carta documento, ¿sí? A través de una carta documento sin todavía iniciar un reclamo judicial, ¿eh? Ustedes tienen que interpelarlo. Si todavía no pasó nada, ustedes no interpusieron una demanda judicial, se puede interpelar. ¿Cómo se interpela? Fehacientemente a través de una carta documento, ¿sí? Lo primero que tienen que hacer, si viene un cliente, porque generalmente el que viene es el alimentante o el que representa, ¿sí? A los niños, niñas y adolescentes. No tienen dinero. Entonces, lo primero que tienen que hacer es, usted inició ya una demanda judicial, depende de qué es lo que le responda al cliente, usted me dice, no, doctora, lo que pasa es que siempre nos manejamos de palabra, vio, me pasa dinero por el Mercado Pago, entonces uno le hace las preguntas pertinentes, ¿no? ¿Cuánto le pasa? Y más o menos, a ver, nunca tiene que ser el valor de esa futura cuota menor a lo que le está pasando, siempre tiene que ser mayor. Porque un ejemplo, muchas veces lo que sucede, que el alimentante, ¿qué va a decir? ¿Sí? Eh, Cuando lo interponen judicialmente, siempre tratan de pagar menos. Siempre tratan de pagar menos, es bajo la cuota, ¿no? Si se le transfería un ejemplo a una cuenta bancaria o a una billetera virtual, porque muchas veces pasa que dice, bueno, pero si metes a los abogados, después terminas perdiendo, te voy a pasar menos. Pero si yo por una billetera virtual le paso 300.000 pesos, un ejemplo, no puede ir a una audiencia y decir, te voy a pasar 150, pero ¿cómo, señor? Le pasaba 300 hasta el mes pasado y ahora le quiere pasar 150. Esa es una prueba indiciaria, siempre hay que sacar captura de pantalla, ¿sí? Y es parte probatoria para tratar de llegar a una cuota acorde, ¿no? Volviendo a la carta de documento, si no hicieron nada, van a tener la interpelación de la carta de documento, diciéndole, reclamando la cuota alimentaria. Luego de esa interpelación de la carta documento, ustedes tienen 6 meses
para interponer la demanda. ¿Sí? Si dentro de los 6 meses ustedes interponen la demanda, ¿cómo va a ser la retroactividad? Porque muchas veces sabemos que de la interposición de la demanda para adelante se debe los alimentos, ¿sí? Pero con la interpelación de la carta documento ya no es desde que yo interpuse la demanda judicial, desde el momento, desde el momento de la interpelación de la carta documento, siempre y cuando interpongamos nuestra demanda en el lapso de los 6 meses, ¿sí? Se va a acreditar esa carta documento dentro de la interposición de la demanda. ¿Y qué va a pasar? Dentro de la demanda, ustedes agregan como prueba documental esa carta documento, ¿sí? Si voy muy rápido, que escriban por el chat, trato de ir lo más lento para que todo el mundo pueda, si toma nota, igual esto queda grabado, ¿no? Pero me gusta ir un poco despacio para que la charla o la exposición se entienda bien. Bueno, otra forma también es de, un ejemplo, los gastos, todos los gastos que ustedes tengan al alimentante. Muchas veces andan en camionetas, en autos, compran propiedades, pero obviamente siempre lo ponen al nombre de otro. Lo ponen al nombre de, generalmente lo ponen al nombre, si es hombre lo pone al nombre de la madre, ¿no? Al nombre de la madre generalmente son jubilados. Entonces, a ver, si yo tengo una jubilación, un ejemplo, ¿cómo puedo adquirir una camioneta 4x4? ¿Cómo puedo adquirir una propiedad, un inmueble? Empezar a buscar esas pruebas, ¿sí? Porque muchas veces dicen, no, pero no tiene nada el nombre de él. Bueno, ir buscando esos indicios, ¿sí? Y esos indicios, como sabemos que tenemos los alimentos, los abuelos, también se puede ir contra los abuelos, muchas veces no, pero los abuelos es subsidiariamente. Hay mucha parte de la doctrina, en jurisprudencia, en realidad la jurisprudencia, donde cuando no se alcanza la canasta, ¿sí? Básica de crianza, con los ingresos que tiene del demandado, se puede ir, ¿sí? Contra los abuelos, conjuntamente, o también ponerlos como garante, ¿sí? Para garantizar, ¿sí? La deuda alimentaria, esa cuota alimentaria, porque vamos a tener una cuota alimentaria y a veces tenemos deuda alimentaria, ¿sí? Siempre tienen que tratar de pedir, ¿sí? Todo lo que se pueda. Yo siempre digo que el no lo tenemos, tenemos que ir por el sí, tenemos que saberlo fundamentar. Saberlo fundamentar. Porque a veces, porque uno parece que fuera mala la palabra, pero ir acorralándolo. Porque hay veces que son tan escurridizos, que a veces hasta uno le da un poco de bronca. Le da un poco de bronca, ¿por qué? Porque dice, primero que es el trabajo maratónico que los que hacemos derecho de familia sabemos, cuando no tenemos un recibo de haberes y esa persona no tiene un trabajo registrado, es un trabajo de investigación constante, ¿sí? Se le pregunta a la clienta, al cliente que nos dé información, ¿sí? Empezamos a liberar oficios para todos lados, a ARCA, a ANSES, a las telefonías celulares, ¿sí? Es todo un trabajo que lleva en cadena para poder establecer una cuota. Nosotros ahora vamos a tocar el tema también de lo que tiene que ver con la notificación, ¿sí? Esto que costó tanto en pandemia.
porque estábamos todos encerrados y cómo los teníamos que notificar, ¿sí? Una de las pioneras fue la doctora Alicia Taliercio, con el tema de lo que era la mensajería instantánea, ¿sí? Acá, en los tribunales de Lomas, la pionera fue la doctora Alicia, y después fue un juez de Córdoba, que fue el primero que sacó un fallo para notificarlo a través de mensajería instantánea del WhatsApp, a través de WhatsApp. Y siempre nosotros en los juzgados de familia se nos entorpece el tema de notificar, ¿sí? Ya sea en familia o en cualquier fuero. Es un gran problema la notificación. Ahora, bueno, nosotros en lo que nos dedicamos al fuero de familia decimos tenemos la posibilidad de notificar a través de mensajería instantánea, del WhatsApp, a través de vía telefónica, a través... Lo que dice la ley que dice que tenemos que denunciar el teléfono, ¿no? El teléfono, un correo electrónico. Yo siempre digo que dejó haciendo un poquito de agua el tema del correo electrónico. El correo electrónico es un modo fehaciente de notificar. Si lo utiliza ARCA para notificar, como se nos escapó este punto en la ley, ¿no? De decir que tenemos que tener un correo electrónico oficial y con ese correo con ese correo electrónico oficial que tenga una persona denunciado, puede ser un domicilio electrónico. Ese domicilio electrónico, así como nosotros tenemos los letrados un domicilio electrónico, o como tienen en Arca tienen un domicilio electrónico, y si no lo vio, mala suerte, quedó notificado. Eh, Nosotros igualmente en el expediente denunciamos un correo electrónico porque nos tienen que mandar los links para tomarnos las audiencias virtuales. Eh, la verdad que tendríamos que trabajar sobre ese punto electrónico denunciado, que ese correo electrónico denunciado también sea tomado como una forma fehaciente de notificar a la parte demandada. Eh, Hubo muchas discrepancias con el tema de a través de la mensajería instantánea, porque vieron que hay aplicaciones, esas aplicaciones de WhatsApp que falsean lo que es una conversación de WhatsApp, ¿sí? Que ponen el nombre de la persona, pero muchas veces fue causas de nulidad, ¿sí? Lo que fue en pandemia, hubo muchas causas de nulidad porque decían, bueno, no, se puede, la aplicación, ¿sí? Se puede fraguar, no es veraz notificarlo, ¿no? Porque yo me puedo bajar esa aplicación y podía hacer una charla tranquilamente. Hoy también tenemos otra herramienta que es la inteligencia artificial, que también ahí estamos bastante complicados, ¿no? Porque si a medida que se vaya esto ayornando y cada vez las herramientas digitales sean utilizadas para determinado propósito, no tan buenos, también van a entrar en una línea de nulidad, ¿no? Pero bueno, las mensajerías instantáneas a través del WhatsApp quedan autorizadas, no queda descartada primero habla la ley que dice que nosotros tenemos que notificar a la vieja usanza, ¿no? Al domicilio denunciado, a la limitación de días y horas, bajo responsabilidad, y nos da la opción de lo que es a través de la mensajería instantánea. Generalmente, ¿qué sucede? Esto se da porque si nosotros teníamos que notificar a un señor que se iba a otro país, a un señor que se va de provincia, ¿sí? ¿Qué pasaba? La parte actora se ponía en un gasto. Si el señor se fue a vivir a Córdoba, teníamos que buscar un abogado de Córdoba para que nos diligencie la cédula, ¿sí? Entonces, un gasto que tenía que correr por la parte actora, porque está bien, nosotros decimos, sí, queremos notificar, queremos sacar el trabajo, pero tampoco vamos a sacar el dinero para estar pagando una cédula, ¿sí? Entonces, bueno, el fin de este artículo es
particularmente yo opino que es para la rapidez y la eficacia. Muchas veces eh, uno notifica, antes a nosotros nos autorizaban, porque hay organismos, hay todavía juzgados, que uno pide notificar a través del WhatsApp y que dicen que lo notifiquemos nosotros, los letrados, porque ellos no tienen un teléfono oficial, ¿sí? Ese teléfono oficial que es que ellos tienen que notificar. En realidad, la ley dice que el organismo tiene que notificar, pero al no tener el teléfono, el organismo, porque aparentemente, como digo yo, parece que siempre nos ponemos los zapatos y después las medias, entonces, ¿qué nos contestan determinados juzgados? Que lo notifiquemos nosotros con nuestro teléfono. Pero tenemos que después sacar captura de pantalla y tenemos que ir a la aplicación de WhatsApp en la parte donde nosotros tenemos como un relojito arriba donde dice info, apretar donde yo mandé el mensaje, abrir y apretar donde dice información y ver si está leído y recibido. Sacar captura de pantalla y escanearlo y subirlo al sistema. Si lo hace el funcionario, ¿qué es lo que va a hacer? Va a mandar a través del WhatsApp la notificación en una forma no sencilla, dice el lenguaje sencillo para que lo entienda el receptor, y automáticamente va a llamar por teléfono y para que se identifique la persona que recibió ese WhatsApp, ¿sí? Una vez que esa persona atiende, hola, ¿sos la doctora Medina? ¿O sos Medina que mandé? Sí, bueno, ¿qué tiene que hacer el funcionario? Levantar un acta. Ese levantamiento de acta lo tiene que subir al sistema porque este señor o esta señora o el demandado quedó notificado a partir del momento que el actuario levanta el acta. ¿Sí? Porque tenemos que jugar también con el tema de estos plazos. ¿Cuándo empieza a correr? ¿Sí? ¿Cuándo quedó notificada la persona? ¿Cuándo queda notificada a partir? Porque lo estamos notificando de los alimentos provisorios, de esos alimentos provisorios que lo tienen que fijar no menos de 5 días, ¿sí? El alimento provisorio, antes, siempre generalmente lo teníamos que pedir los letrados. Ahora, en el primer despacho, tienen que salir los alimentos provisorios. Si no piden los alimentos, si de casualidad, un ejemplo, se obvió fijar los alimentos provisorios, la parte lo pide y tienen 5 días para fijar esos los alimentos provisorios. Si está notificado, fehacientemente notificado, incumple otra reforma que fue el tema del incumplimiento, las famosas llamadas multas que nosotros decíamos, pedíamos hasta 30 por los incumplimientos. Estas multas van de 10 a 200 IUs. Si tienen 5 días para hacer el depósito de los alimentos provisorios. Si hay un incumplimiento, empieza a correr la multa y también de oficio, y ya no a pedido de parte, porque la ley lo dice, el juez lo debe inscribir en el registro de morosos. La verdad que esto agiliza bastante, ¿sí? Lo va agilizando bastante. Si se cumple, ¿no? Como dice la ley, estaría fantástico. No va a ser cosa que nosotros siempre tenemos que estar pendientes que se cumplan esas cosas, como pasa en la ley de violencia, ¿sí? Que dice, una vez que encima que sufre violencia, no le fijan los alimentos provisorios, que la ley de violencia lo dice taxativamente que se debe fijar los alimentos. Y hay jueces que al día de hoy todavía no lo fijan. Entonces dice, vaya por la vía que corresponda. ¿Sí? No, se tiene que fijar. Esto se tiene que hacer
como lo dice la ley 15.513, el juez, el funcionario competente lo debe hacer, ¿sí? Sin pedido ni de la parte ni del letrado. ¿Está? Bueno, pasamos. Lo que sí, siempre se tiene que garantizar que la forma de notificación debe ser tal cual lo dice el artículo, ¿sí? ¿Por qué? Para que no sean factibles de nulidad. Eso lo tienen que tener bastante en claro y revisar el expediente, ¿sí? Porque puede pasar que le digan a la otra parte, bueno, sí te notificaron así, pero después que sigan adelante y después cae la nulidad, ¿sí? Cuando ya nosotros decimos estamos al fin de manotear la sortija y decir ya me van a sacar la sentencia, me cae una nulidad por la forma de notificar, ¿sí? Esto no es solamente en el fuero de familia, sino en varios fueros, ¿sí? Generalmente se da en el tema penal. Bueno, ¿cómo se fija el alimento provisorio? Otro gran tema. El alimento provisorio se va a fijar a través del índice de crianza, ¿sí? A través del INDEC. ¿Cómo nos va a fijar? ¿Cómo va a estar compuesto? ¿Sí? A través de las franjas etarias de las edades. Y muchos dirán, bueno, ¿qué pasa? Generalmente esto empezó con el índice de crianza para las personas que no estaban en una relación registrada, ¿sí? Porque si nosotros tenemos el recibo de sueldo, bueno, sacamos un porcentaje y es más fácil. Esto empieza a partir de la jurisprudencia, eh, cómo nosotros fijamos una cuota razonable para la crianza de un niño, niña y adolescente. Pero, un ejemplo, si nosotros tenemos un trabajador o una trabajadora que gana 1.000.000 de pesos por un hijo, umbrales, no llegamos a cubrir el índice de crianza. Y usted dirá, y doctora, ¿y cómo hacemos? Yo siempre digo que es la lucha de pobres contra pobres, ¿sí? Hoy ustedes se imaginan que la canasta está compuesta por la canasta básica alimentaria y la canasta total, ¿sí? De gastos totales. El primer fallo que se dio después de la ley, de la reforma de la ley, fue el juez Heredia, ¿sí? Que bueno, que ustedes los deben conocer porque él da charlas, invitado de la casa, interactúa con el derecho de familia, y él fue el primero que dio un fallo favorable a través del índice de crianza. Ese índice de crianza va a estar, como sabemos, está compuesto por la canasta básica alimentaria y por la canasta básica totales de los servicios. Y tenemos el cuidado. En realidad yo lo divido en, ¿no? Tenemos la parte del cuidado y la parte de canasta, pero la parte de canasta se divide en dos, en la alimentaria y en los gastos totales, en lo de los servicios y todo lo que conlleva, ¿no? La realización de una persona, de la crianza de un niño. El cuidado, ¿cómo va a estar? Dado a través de las horas que demande ese niño. Y también depende de la edad, porque si hablamos de un niño de menos de un año, requiere más cuidado. Si hablamos de un adolescente de 15 años, ya no depende tantas horas de cuidado. Y la teoría, ¿cómo se saca? A través de un coeficiente que se llama, que lo utilizan otros países, es el Engel. Coeficiente Engel se llama. Engel, Engel.
Ese coeficiente en GEL es el índice de pobreza que lo utilizan en otros lugares del mundo. Y muchos magistrados tomaron ese índice para fijar la canasta de crianza. Y esa canasta de crianza va a estar dado en estas particularidades que yo les digo. ¿Cómo van a fijar el porcentaje del cuidado? Se va a tomar como parámetro el trabajador de casas particulares, el sueldo que tenga un trabajador de casa particular. De ahí van a sacar el porcentaje, ¿no? La cuantía del dinero de cuánto cuesta el cuidado. Y la canasta de crianza, que abrió un panorama muy grande y muchas veces uno cuando está de parte de la actora le dice, por favor, sáqueme una cuenta, les digo yo a veces, sáqueme una cuenta de cuánto gasta en el supermercado. Y es medio incalculable, es un poco engorroso. Pero si yo tengo un hijo, yo voy a saber cuántos litros de leche toma por día, ¿sí? En el mes. Uno generalmente cuando hace una compra, más o menos sabe, ¿sí? Entonces digo, es más fácil fijarlo así, en una cuenta un poco más acertada, porque ustedes se imaginan que el índice de crianza, que lo estuve mirando, le voy a dar los importes, un ejemplo, para febrero está de un niño de menos de un año, 404.618. Para de un año a 3 años, de 480.200. De 4 a 5 años, 400.485. Y de 6 a 12 años, de 503.000 a 935. Hay que ver si con ese dinero también a ese niño le alcanza, ¿sí? Y a veces no hay un solo niño, hay varios niños. Entonces dice, ¿cómo yo cuantifico si tengo que poner una persona para que me cuide? ¿Cómo yo lo cuantifico en dinero si tengo 3 hijos, 4, 5? La ley dice hasta 5 cubre lo que cuidaría un cuidador de casas particulares, cobraría un cuidador de casas particulares, ¿sí? Bueno, hablamos de las multas, de la canasta. La aclaración que se hace del tema de las multas, sabemos que un IUS, ¿no? Hoy el IUS está a 38.381 y es el sueldo de un magistrado de primera instancia, ¿sí? Con una antigüedad hasta 15 años. Ese es el valor, cómo se cuantifica lo que es el IUS arancelario y lo que se le va a cobrar la multa. La multa, como ya dijimos, ante una incomparencia, ante el incumplimiento de los alimentos provisorios, de una sentencia que después se ejecuta, también la tiene que depositar al tercer día de que queda notificado. Cuando hablamos de la retroactividad, ¿no? De los alimentos que van siendo devengados, se va a aplicar, ¿sí? Va a decir, bueno, pero a ver, nosotros tenemos la interposición de la demanda hasta que me saquen la sentencia, todo ese lapso de cobro alimento provisorio. Bárbaro. De los alimentos devengados, la ley estipula una cuota suplementaria. Aparte de la cuota, ¿sí? Que se va a fijar, va a tener una deuda de la cuota suplementaria. La ley habla de la cuota suplementaria, ¿sí? Tiene que ver también, tiene que contemplar los gastos del alimentado, la cuantificación de la deuda,
y los ingresos, aquellos ingresos que tenga el demandado, ¿sí? El alimentante. Bueno, esos son de los alimentos devengados, ¿sí? Las medidas razonables. Esas medidas razonables que son oficiosas, que son para garantizar la tutela judicial efectiva, para que se dé el cumplimiento de los alimentos. Siempre el magistrado tiene que ser ingenioso y más allá de ser ingenioso el magistrado, nosotros los abogados que queremos que nuestro cliente cobre, ¿sí? ¿Qué medidas razonables podemos pedir? Bueno, la que ya siempre todos conocemos, el caballito de batalla, que es el embargo, pero en realidad a veces embargamos, resulta el embargo cuando trabajan en relación de dependencia, ahí sí resulta el embargo. Pero a ver, si tenemos un demandado escurridizo, tenemos que empezar a ponernos ingeniosos. La semana pasada salió un fallo, una sentencia, en realidad, donde una letrada cobró la cuota alimentaria a través de la boleta de luz. Eso se venía haciendo jurisprudencialmente. Ya en la facultad nosotros los días lunes habíamos dado una charla, que creo que la di yo, el tema de las medidas razonables, donde se podría cobrar la cuota a través del servicio de luz. Bueno, esta letrada, bueno, consiguió la resolución judicial donde se pudo cobrar a través de la boleta de DESUR, ¿sí? La cuota alimentaria. Pero bueno, ahora tenemos el tema famoso de las billeteras virtuales, ¿sí? Ahí me da un poco el respaldo de la luz del sol que me entra así por la ventana. Em, Tenemos las billeteras virtuales que se pueden embargar directamente. Todo el mundo se maneja con el tema de Mercado Pago, o ahora está también otra billetera virtual que es Ualá. Pero eso el otro día también hice una aclaración, porque nosotros decimos embargamos la billetera virtual Mercado Pago. En realidad no embargamos la billetera virtual Mercado Pago. Lo que tenemos que Mercado Pago es un nombre, pero atrás de ese nombre hay un banco del sistema financiero que es el Banco Industrial SA. Cuando yo logro, la doctora Medina dice, por fin a este lo enganché que tiene una billetera virtual en Mercado Pago, es cliente de Mercado Pago. Mando y contesta Mercado Libre. Nosotros no somos agente de retención para poder embargar, tiene que mandar el oficio al Banco Industrial Sociedad Anónima, ¿sí? Es igual que Ualá, ahora no me acuerdo el nombre del banco, pero Ualá es una billetera virtual como Mercado Pago, funciona de la misma manera, pero es Winkilow, algo así es el nombre del banco, del nombre financiero, ¿sí? Para poder hacer y cobrarse la cuota. Bueno, después también tenemos el registro de morosos, que bueno, que esto ahora ya está implementado en la ley, que bueno, que se tiene que denunciar, también lo podemos denunciar por incumplimiento de los deberes alimentarios, que en realidad esto lo tiene que hacer el juez de oficio, ¿sí? Donde hay un incumplimiento de la cuota alimentaria, Winky Willowbank, muy bien, no sé quién lo puso, gracias Rixi Ignacio, lo leí acá, igual mi inglés malísimo. Em, También de dar de baja el monotributo a través de ARCA, al ingreso de un gimnasio, pero todos nosotros tenemos que recabar esa información a través de quién, del cliente, ¿sí? De ese cliente que viene a reclamar su cuota alimentaria, hacerle una serie de preguntas, porque nosotros no conocemos a la otra parte. Entonces dicen, mire, es hincha de Banfield, le encanta, es fanático de Banfield, buenísimo. ¿Fanático de Banfield? Sí. Bueno,
se libra un oficio solicitándolo por esa medida razonable, que hasta que no pague la cuota alimentaria no va a poder ingresar al club, ¿sí? Hay también otra de las medidas razonables es el cargar combustible. Otra medida razonable es el secuestro del registro, ¿sí? No físico, sino también a través de la parte virtual. Vieron que hoy tenemos nosotros todo digital. Entonces, se tiene que especificar, porque todo lo tenemos que pedir, lamentablemente, y lo tenemos que tratar de pedir bien, porque muchas veces puede pasar que para nosotros esté sobreentendido, pero para la persona que despacha no está sobreentendido. Entonces, cuanto más clarito, mejor, ¿sí? Eh, y el secuestro del registro, eso es fundamental. Si la persona tiene un auto y maneja, es fundamental eso. Hay fallos de donde también que tienen cuenta de TikTok, porque vieron que con el TikTok también lucran, lo usan a través como un medio masivo, también como hacen Instagram, que tienen ventas o publican en Mercado Libre productos, y en el TikTok también hacen eso. Hay mucha gente que tiene cuenta de TikTok, algunos los usan para netamente eh, trabajar o comerciar, y otros lo usan porque ya hoy en día ya no lo usan mucho para exponerse, sino también lo usan como medio de una fuente laboral, ¿no? Em, y otra forma también es a través de la cuenta DNI, ¿sí? Estos son todos medidas razonables, y cualquier medida que a ustedes se les puede llegar a ocurrir, ¿sí? Es como dije al principio de la charla, es como, suena feo, pero es como empezar a acorralar, porque cuando tenemos un deudor eh, escurridizo, es a veces es como salir a cazarlo, ¿no? En algún lado lo vamos a tratar de cobrarnos esa cuota. Por eso podemos tener una sentencia fantástica, divina, y le decimos al cliente, mira, te conseguí una sentencia fantástica, te hice una liquidación con intereses, con todo, te doy un montón de plata. Pero si no tenemos de dónde cobrarle, porque en realidad la satisfacción es que en la cuenta judicial le entre la plata, ¿sí? Bueno, después hablamos de también la ley habla en el artículo 13 eh, de lo que es los aumentos o disminuciones de las cuotas o cesación de las cuotas. No interrumpe la cuota, obviamente siempre va a seguir pagando hasta que se decida lo contrario, ¿no? Eh, y las costas siempre van a ser al alimentante del incidente o de los alimentos. Las presentaciones de las demandas de alimentos serán presentadas, se pueden ser presentadas en un juzgado de familia, en un juzgado de paz, ¿sí? También se pueden hacer mediante etapa previa. Habla del el artículo 14 de lo que el Código de Procedimiento en el antiguo 828 que viene a regularlo, ¿no? Eh, Ahí lo está pasando Emiliano. Y bueno, con esto espero que no me haya sobrepasado el tiempo, porque empezamos puntual, y traté de ser lo más acotado posible, ¿no? Porque la verdad que el tema de alimentos siempre es súper amplio para hablarlo, para intercambiar ideas, porque es un tema que día a día nosotros, más en nuestra profesión, es como que siempre tenemos temas de alimentos, siempre, siempre. Después también hay una discusión, ¿no? Porque siempre nosotros generalmente vamos ahí la veo a la doctora Claudia Viñas, que nosotros hemos tenido casos
con ella, una colega que hemos trabajado muy bien y, y muchas veces no es que estamos del lado del alimentado, muchas veces nos toca que estamos del lado del alimentante. Entonces es también ver, llegar a una cuota razonable y ver también porque nos preguntan, ¿no? Pero a ver cómo, la ley cambió ahora y si es el 50 y el 50, empiezan a sacar cuentas, todo el mundo saca cuentas, porque en realidad acá netamente la cuota alimentaria, más allá de lo que dice la legislación y la obligación alimentaria que tiene por la responsabilidad parental, todo esto pasa por el tema del dinero. Cuando empezamos a ahondar en un montón de cosas, hay una gran discrepancia siempre, es el factor plata, el factor dinero. Porque la verdad que si somos 5 en una casa y todos vivimos, y bueno, que bueno, te compro la zapatilla cuando pueda, porque papá no tiene, mamá no tiene, y todos nos arreglamos y todos somos afianzadamente felices, pero cuando se produce el quiebre, todos piden más que un fiscal. Entonces, bueno, también hay que adecuarse también en la situación económica de cada uno, si bien hoy la situación económica está súper complicada, y cómo nosotros cuantificamos el tema, primero de alimentos, después de todos los gastos que tienen, gasto de educación, gasto de transporte, se vuelve bastante complicado, ¿no? Entonces, la otra parte, que está obligada a la cuota alimentaria, dice, no, pero a ver, ¿cómo es esto? Porque si yo no tengo tantos días, yo he tenido clientes que me dijo, no, porque conmigo cena 4 veces, entonces yo descuento, y hacen una cuenta que la verdad que yo les digo, bueno, mire, si nos ponemos tan fino, entonces ya esto primero que no va a tener solución y en realidad el que sufre es el niño o la niña o el adolescente, ¿no? Pero bueno, muchas gracias por todas las personas que se han conectado. Sinceramente, agradezco. Bueno, acá no puedo ver a todos quien se haya conectado. Bueno, a ver, seguramente mis compañeros del Instituto de Familia eh, estarán conectados a la que, por eso que la veo, que como que la tengo enfrente mío, es la doctora Claudia Viñas, que trabajamos hace muchísimos años en casos y hemos compartido charlas y siempre es un tema, el tema de los alimentos. Bueno, Emiliano, porque si no después nos vamos muy tarde del Zoom y a ver si hay alguna preguntita, ya Sí, ahí leemos, podemos. hay algunas, hay mucho agradecimiento hacia usted por, bueno, por la charla. Y bueno, vamos a leer algunas preguntas. Esperen que las busco porque, bueno, al mandar muchos mensajes se van perdiendo. Bueno, Eh, esto lo pregunta Sandra García. En una audiencia la semana pasada, un consejero me dijo que ellos no podían fijar conforme la ley, porque después los obligados no iban a poder cumplir, que iba a tener una hermosa sentencia, pero nada más. bueno. No sé qué juzgado será, en realidad, si nosotros tenemos una ley, se debe cumplir esa ley, ¿no? No es que estamos pidiendo una cosa que está fuera de. La verdad que la verdad que nos una letrada, ¿no? Es la que hizo la consulta y tendría que interponer un escrito, ¿sí? Muchas veces, yo no sé si es para acercar a las partes, como que a veces pasa que, bueno, generalmente en la etapa previa que está el consejero de familia, trata de acercar a las partes y dice, bueno, si una parte se pone muy dura, tratan de, como decir, le bajan un poquito los pies sobre la tierra. Pero hay que ver en qué contexto se dio la audiencia, qué pidió cada parte, ¿sí? A veces uno no puede opinar, decir, no, lo hicieron, está mal, ¿sí? A priori, por lo que dice la colega, que dice, no, no podemos hacer lo que dice la ley, pero bueno, si tenemos una ley es que las leyes se hicieron para cumplir. Somos gente de derecho, ¿no? Perfecto.
Eh, Donadio Florencia pregunta, si trabaja en relación de dependencia y la empresa no deposita esos alimentos provisorios, ¿qué se hace? Se te cortó, Emiliano. Ah, sí, ¿se escucha? Porque sí, me está apareciendo poca conexión. ¿Ahora se escucha? Ah, yo te escucho, a ver. Sí, porque se me fue internet. Estoy acá en la oficina y bueno, ahí la leo de vuelta. Florencia, tengo una pregunta. Si trabaja en relación de dependencia y la empresa no deposita esos alimentos provisorios, ¿qué se hace? Si la empresa no deposita, Sí, y si la empresa no deposita, es solidariamente responsable, ¿sí? Con el deudor alimentario y la empresa. Va directamente la multa, va a ir contra la empresa, contra ambos. Yo iría contra ambos, pero el obligado principal a depositar la cuota es la empresa, así que tendría que pagar la multa el de la empresa. Si está, siempre se tiene que garantizar que el oficio llegó, que está todo en orden, que se presentó en el expediente el oficio diligenciado, ¿sí? O la notificación. Por eso les digo, siempre eso lo tienen que controlar, que sean fehacientemente notificados, que esté en el sistema, que ustedes se fijen que la cédula haya llegado bien y ustedes la puedan subir al expediente, y que si el oficio, un ejemplo, de la retención, ¿sí? Yo no es un embargo, es una retención de la retención de haberes, ese oficio tiene que estar recepcionado por la empresa, en este caso el empleador. Si al obligado alimentario le retuvieron del sueldo, no, pero porque a veces llaman y dicen, no, doctora, mire, acá me sacaron la plata, pero no sé, ella me dice que no le aparece en la cuenta. Bueno, se tiene que reclamar al empleador, ¿sí? Y la multa, por ende, la tiene que pagar el empleador. bueno, leemos una más. Amanda Elisa, cuando el padre tiene todo orquestado, que su recibo mentiroso, nada a su nombre, etcétera. Cuando es imposible probar el caudal del alimentante. Creo que eso no se ve bien. Cuando ya se fijó una cuota por acuerdo, el juez no puede determinar un monto real teniendo en cuenta cómo cómo se determinan los alimentos provisorios y no seguir con una cuota irrisoria. Gracias. No, la cuota irrisoria, sí, más o menos. ¿Entendió? Porque bueno, Sí, 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 más o menos sé lo que quiere preguntar. Cuando tenemos a alguien que no le podemos acreditar, y es lo que yo dije al principio de la charla, que muchas veces tienen propiedades, las ponen a nombre de otras personas. Bueno, generalmente, si es, perdón los hombres, ¿no? Pero a veces generalmente los hombres confían en las madres si son jubiladas o el padre. Y bueno, si sos jubilado no te puedes comprar una 4x4, si sos jubilado no te puedes comprar un departamento o una casa. Entonces hay que empezar a buscar las pruebas indiciarias, ¿sí? Y la cuota no puede ya ser irrisoria, sino porque la ley habla del índice de crianza, ¿sí? Por más que diga, no sé, eh, junto cartones, no sé, para vivir, porque bueno, hay mucha gente que vive de eso y yo pienso a veces, yo me pongo a sacar cuenta, me parece que un cartonero a veces tiene más ingresos que a veces nosotros que somos letrados, que tenemos que estar cobrando de un lado para el otro y ellos hacen un dinero. Entonces, le hago este ejemplo sin menospreciar a nadie, pero un ejemplo puede pasar, no, yo vivo al día, vivo juntando cartones. Pero bueno, se tiene que respetar el índice de crianza. No se puede fijar una cuota irrisoria, ¿sí? Tiene que llegar al alcance. Y si no alcanza, vamos contra los abuelos, ¿sí? O contra un tío, o un hermano mayor. ¿Saben cómo la plata aparece? buscamos alguna más. Ahí leí algo, no sé, Juliana Punzano, puede ser, porque a mí me parece, Sí, sí. suspende el plazo, no sé qué es lo que quiere decir, suspende el plazo, no sé si esa vos la estabas por leer. No la veo yo acá. No sé si la puede volver a repetir, suspende el plazo,
Después hay otra que dice, tengo una consulta, doctora, tuve que librar un oficio al registro de deudores alimentarios, nunca lo había hecho, lo envié hoy, pero no puse al final los artículos, haciendo mención al tema de los plazos. Sí, lo que yo diría es que al final siempre es un ritual que se tiene que poner, ¿sí? Muchas veces los juzgados dicen transcriba el artículo 396, 397, bueno, se tiene que transcribir siempre los artículos. ¿Por qué? Porque puede pasar de que si ustedes no transcriben el artículo, el otro dice, bueno, se presume que la ley la conocemos todos, ¿no? Pero nosotros tenemos que tener en el tema de los plazos, si cumplen o no, porque también se tiene que pedir un oficio reiteratorio, y en el reiteratorio ya hay que pedir una multa a las oficinas públicas, ¿sí? Públicas o privadas, recuerden eso. Nicolás, Eh, sí, ¿qué porcentaje se está estableciendo por más de un hijo? por más de un hijo, y alrededor del 30-35%. Por dos, dice, Por más de uno, sí, pueden ser dos, tres. por más de uno, 35, un 40, muchas veces no se llega a un 40, porque la verdad que siempre hay una cuestión de que antes decíamos, bueno, por un hijo 20, por dos 30, pero hoy ya con dos con 30 no sé si llegamos a cubrir el índice de crianza, también depende de los ingresos. Eso también tiene que ver con todo el gasto que demande el niño o los niños, ¿sí? Entonces, más o menos tenemos que hacer una cuenta. Y en esa cuenta, eh, si el obligado alimentario no llega, y tendremos que buscar otras alternativas, ¿sí? Porque en realidad, si la persona tiene un salario muy bajo, ¿sí? Como son, hoy en día sabemos que en Argentina estamos viviendo una situación donde los salarios son bajos, y es como un poco complicado que lleguen a una cuota alimentaria acorde para poder criar un niño. Bueno, leemos una más. Alicia Ocampo, ¿qué motivo pudo haber pasado si cobraba alimento y después de un tiempo no deposita más? ¿Qué pudo haber pasado? ¿Qué se puede hacer? Ya tenía sentencia. Lo que se tiene que hacer es la intimación y la ejecución de la sentencia, ¿sí? Perfecto. Sabrina Santillán, leemos la última. Buenas tardes. Para fijar, Y hago una salvación. sí, Con el tema de los alimentos devengados y percibidos hay una diferencia. Ojo con la prescripción, porque a veces puede pasar que nosotros se nos pase el plazo, el Código Civil dice 2 años, pero nosotros en los alimentos tenemos que ser más audaces y tratar de pedir la prescripción genérica, que son de 5 años. Ojo con la devengados y no percibidos, ¿eh? bueno, leemos la última de Sabrina Santillán. Bueno, dice, buenas tardes. Para fijar las cuotas definitivas con un demandado sin trabajo registrado, ¿qué índice se utiliza? Si no tenemos el registrado, Claro, bueno, se utiliza el que dice la ley, el del INDEC, el índice de crianza. O muchos juzgados lo que dicen el salario mínimo vital y móvil, pero tenemos que ver con el salario mínimo vital y móvil, nosotros tenemos que jugar a ver quién es el que aumenta más rápido y cómo es el índice, ¿sí? El índice tenemos unos importes preestablecidos según las edades. Y hay muchas veces que hay juzgados, según el criterio, te dicen, bueno, fijamos dos salarios mínimos vitales y móviles, o uno, o dos, o tres, ¿sí? Hablan eso referente a la cuota. Un ejemplo, no sé, yo puedo hablar, no sé, los juzgados de Lanús, me fijaron, bueno, a priori, antes del sancionar la ley, los del salario mínimo vital y móvil. Pero bueno, ahora hay que fijarse.
cómo es el aumento del sueldo mínimo vital y móvil y el índice de crianza. Quizás nos conviene que se fije a través del índice de crianza una cuota alimentaria. Y también tienen que tener en cuenta, porque la franja etaria es hasta los 12 años, pero si nosotros tenemos un adolescente, ya como hoy dije, el adolescente ya no requiere tanto cuidado. Entonces lo que se puede poner un porcentaje menor del cuidado y quizás levantar la cuota en dos canastas, ¿sí? Básicas alimentarias. ¿Se entiende? Si nosotros tenemos un ejemplo, vamos a hacer una cuenta media rápida, 500.000 pesos, 250 para el cuidado, 250 para la canasta básica alimentaria y la canasta básica total, podemos pedir que se reduzca el cuidado y que pidamos dos canastas o dos canastas y media, ¿sí? Más el cuidado, para compensar y llegar a un monto razonable. Bueno, doctora Medina, muchas gracias. Hay muchos comentarios de, bueno, de agradecimiento por su charla. Eh, Muchas gracias por estar. Ahora, Bueno, muchísimas gracias, muchas gracias. Ahora, como hace siempre la doctora Taliercio, Alicia. Alicia, vamos a dar a conocerla del eh, Próximo lunes. próximo lunes 21, actualidad de la Ley de Salud Mental, con el doctor Alejandro San Juan, que es especialista en Derecho de Familia, auxiliar letrado de la Cámara de Apelaciones en lo civil, comercial y de familia de Lomas de Zamora, y autor de, bueno, distintas obras. Así que, bueno, los espero. Un amigo, un compañero, es excelente. Por favor, enganchense porque realmente es para escucharlo. Así que, bueno, los esperamos el próximo lunes a todos y a todas. Buenas tardes y bueno, Bueno, muchas gracias. Hasta la vuelta.